qué te llevaste? ¿Qué construiste desde esa mirada que te ofreció Chilitz? Fíjate que el reforzar, por ejemplo, conceptos como tú eliges de dónde te paras, tú eliges cómo ves las circunstancias, tú eliges, o sea, como tú eliges, no es algo que venga por inercia, que te venga No te llevando. toca. Te toca hacer, no, yo elijo cómo quiero pararme para ver esto. Eso para mí fue, digamos, algo que marcó, digamos, la diferencia en ese sentido. Sobre todo porque como que puede ser cosas que no haya, digamos, como que las tengas por ahí un poquito presentes, pero lo traes a la conciencia plena de Sí. yo elijo acá cómo voy a hacer frente a estas circunstancias que están ocurriendo. Soy Claudia Vera y te doy la bienvenida a Mujer Consciente, el podcast de liderazgo femenino. Te invito a que abras tu mente, conectes con tu propósito y maximices tu capacidad de liderazgo para vivir una vida más plena y balanceada. Bienvenidas a este nuevo episodio de Mujer Consciente. Hoy tengo el honor, para mí es un honor porque Laura es una mujer que admiro mucho y admiro porque tiene una cualidad que a mí me ha costado desarrollar en mi vida profesional y personal y es la sabiduría del silencio. Laura es una mujer con la que he estado trabajando en los últimos meses, ya voy a contarles un poco más de ella nos va a contar, pero quiero empezar por compartir por qué siento que para mí es un privilegio y por qué la admiración, Lau, esto no te lo he contado, y es que yo siento que cuando tenemos esa capacidad de escuchar más allá de las palabras, de escuchar desde el corazón, de hacer silencio para abrir espacio y espacio fértil, donde entran las ideas, donde entran las posturas del otro, y luego de ese silencio fértil poder crear una respuesta, se genera una sabiduría y un espacio que hace que cuando estoy contigo me sienta escuchada, creo que es cercano, tus aportes son sabios y creo que vienen desde ahí. Es algo que admiro profundamente nuevamente y por eso para mí, Lau, de verdad es un honor que estés aquí. Gracias por haber aceptado esta invitación. A ti, Claudia, muchas gracias. Las invito a que se relajen y disfruten de esta conversación en donde queremos compartir las experiencias que Laura tiene como líder, hablando de liderazgo. Vamos a hablar de lo que creemos que es el liderazgo femenino, de cómo lo vivimos a nivel personal, en su organización, que también he tenido el privilegio de trabajar con ella, en donde está ahorita, ya les contará. Hablaremos de liderazgo consciente y lo que busco, porque además también fue la pregunta que Laura me hizo cuando recibió la invitación, y es ¿cuál es tu propósito con este espacio? Y desde que creé Mujer Consciente fui muy clara y lo he dicho aquí, en que el propósito es crear un espacio de conversación donde las mujeres elevemos la voz para hablar de liderazgo consciente y en particular de liderazgo femenino, de tal manera que creemos comunidad y un espacio de aprendizaje. Para eso está Laura hoy con nosotros. Nuevamente, bienvenida, Lau. Gracias por estar aquí otra vez. Y para empezar, pues nada, cuéntanos un poquito de ti, de tu trayectoria, de dónde vienes, a nivel profesional y personal, por supuesto, queremos conocerte. Dale, bueno, Clau, pues muchas gracias por la invitación. Yo feliz de venir a hablar de liderazgo, que para mí es un tema que yo creo que marca la diferencia de donde uno llega. O sea, creo que eso es de los temas más relevantes que existen. Un poco de mí, yo pues soy psicóloga de formación, siempre digamos con el sueño de trabajar en ambientes laborales constructivos. Entiendo la empresa como esos grandes sistemas que tienen la capacidad de impactar de una manera importante muchas personas en la sociedad. Sí. Y eso para mí es bien, bien relevante. Tengo un poco más de 20 años de experiencia en áreas de talento humano. He tenido la oportunidad de trabajar en compañías nacionales y multinacionales con las cuales he tenido experiencias no solo a nivel, digamos, técnico, sino también intercultural y de comprensión de dinámicas diferentes, digamos, asociadas a cada negocio. Estoy casada, felizmente casada, hace 13 años, entonces también soy una persona como que siente que su vida
tiene un equilibrio en esta parte. Y bueno, con toda la disposición, apertura y ayuda que siempre me caracteriza, tanto en mi vida personal como profesional, de lo que puedo aportarle y darle a otros. Qué bueno, Lau, gracias. Yo quiero que empecemos por entender cuál es tu visión del liderazgo. Yo voy a compartir aquí algunas cosas que hemos conversado, además de que estamos trabajando juntas en su organización en este momento. Lau participó el año pasado en la edición 2024 del programa de liderazgo femenino que yo lidero, que se llama Chilits. Entonces hay cosas que voy a leer que saco de ahí. Alguna vez me dijiste que ves el liderazgo como dejar una huella que sirva para el crecimiento de cada persona. Desde tu experiencia como líder de equipos en recursos humanos, ¿qué significa para ti ser líder hoy? Especialmente en estos tiempos. Yo sí siento que desde que empezó la pandemia, el mundo cambió, nosotros cambiamos, gestión humana cambió, la organización está viviendo un gran impacto de lo que significó para la humanidad y para las organizaciones la pandemia. Los entornos se volvieron cada vez más volátiles, más impredecibles. Aparece la IA que nos está cambiando la manera de hacer las cosas, de cómo conversamos, cómo nos gestionamos hoy frente a ese contexto. Y en tu experiencia, ¿cuál es tu visión del liderazgo? Bueno, para mí el rol que tiene un líder es un rol fundamental, en el sentido que, como dices tú, están pasando muchas cosas y el líder tiene que tener esa capacidad de integrar pues todo esto que está pasando a una dinámica de un equipo, pero un equipo que está buscando también un propósito, que es el de la compañía al que pertenece. Claro. ¿Sí? Entonces, más allá de una mirada, digamos, que puede entenderse como un poco romántica, en el sentido de no vas a dejar una huella bonita, pues es lo que yo me estoy llevando cada vez que tengo una interacción con el equipo que tengo a cargo. Okay. Para mí los líderes o el trabajo, digamos, que hacen las organizaciones en temas de liderazgo es fundamental para poder llegar a los objetivos, para poder integrar todo lo que se necesita para poder avanzar. Pero además, fuera de ese propósito que yo tengo como compañía, yo creo que, claro, uno siempre se va a acordar de los líderes que tuvo en su vida. Bien o mal, pero se va a acordar. Exactamente, te acuerdas de lo bueno, de lo malo, me acuerdo de tal persona que hacía esto, que hacía esto, como que de ahí es de donde yo hablo justamente, que vas dejando una huella y vas construyendo para cuando, pues para que las personas el día de mañana, cuando también lleguen a roles de liderazgo, cómo empiezan a asumir esos retos. La dinámica que hoy tenemos, donde nuestros líderes también se enfrentan a mucha presión, están pasando cosas muy rápido, están siendo ellos, digamos, parte de esa contención que deben hacer, pues justamente es cómo manejo yo esas situaciones para que mi equipo entienda para dónde vamos, para que el equipo también aprenda a manejar esa, digamos, como que esa tensión que tienen y para que, pues, de cierto modo, pues obviamente se dejen guiar, pero que ayuden también a que el líder se construya, porque yo creo que los equipos ayudan a construir los líderes. Aquí estás mencionando muchas cosas y me gustaría, como de todo lo que estás mencionando, sacar algunos hilitos. Cuando hablas de huella y dices que es como una postura romántica, yo creo que es una postura que puede sonar romántica, pero que es real. Y siento, y ahí quiero que me digas qué opinas, como psicóloga y como líder, yo sí creo que el líder es doblemente responsable. Es decir, yo tengo la responsabilidad del resultado del negocio y creo que la principal responsabilidad del líder es esa visión del todo, del negocio, del equipo, garantizar la sostenibilidad del equipo, que es la del negocio y que al final es el bienestar de todos. Pero siento que también es responsable del desarrollo de la gente, de qué está pasando con las personas. En la pandemia creo que Gallup hizo estudios que hemos conversado, pues que te he compartido también, sobre el tema, y la gente espera que el líder también acompañe sus procesos personales. Y esa es la que yo creo que es la doble responsabilidad. Y desde ahí la huella ya no me parece tan romántico, me parece una cosa muy real cuando lideramos equipos, pero también aún si no lideramos equipos.
porque yo puedo ser una líder influyente en mi entorno sin liderar equipos. Entonces, ¿cómo ves tú esa doble responsabilidad del líder y qué tan real es esa figura de autoridad? Bueno, ese es otro tema. Primero hablemos de la mujer, ya te digo la segunda. Dale, yo creo que, como dices tú, digamos, el llegar a coordinar o digamos, el direccionar un equipo hacia un logro es uno de los caminos. La forma y cómo lo hago, pues es lo que me va llevando allá. Pero también el pensar, esto último que mencionabas, cómo me lidero a mí mismo, ¿sí? Porque yo creo que de todo lo que todos aprendemos de cómo nos vamos liderando a nosotros mismos, pues sirve el día de mañana cuando tienes que darle a otros. Claro. ¿Sí? Si no aprendes a equilibrar y a balancear ciertas cosas en ti mismo, no vas a poder hacerlo con los demás. Por eso el trabajo del líder siempre arranca por lo que hace consigo mismo. Claro. Cuando hablamos en roles específicos de pues digamos que tengan personas a cargo. Sí. En relación, digamos, a esa huella o esa marca que vas dejando, cómo vas comportándote con otros, como que si yo soy, por ejemplo, de las personas que cree que siempre tenemos algo positivo para darle a la gente. O sea, por más que te encuentres que al otro lado hay ciertas cosas que son como que uno dice, es que uno no puede confiar, es que tú no puedes. Yo digo, no, sí puedes confiar, sí puedes creer que se puede. Y cuando empiezas a interactuar con personas, pues te empiezas a dar cuenta que la persona es solo uno, ¿no? Eso que veía uno por allá en psicología primera clase casi, que el ser humano es indivisible y que tiene todas sus dimensiones y que todas, digamos, tienen que combinar, pues no puedes, digamos, impulsar un resultado de algo si la persona no está completamente equilibrada en lo que tiene que hacer. Recojo dos aspectos importantes, esa responsabilidad que tengo sobre mí mismo. Creo que vamos a hablar un poquito más adelante de eso. El liderazgo empieza por ese viaje de autoconocimiento y conciencia, esa relación conmigo misma para desde esta gestión que hago de mí, poder gestionar mi relación con otros. Y cuando yo gestiono mi relación con otros, inspiro, motivo, movilizo, hago que las cosas pasen, todo lo que el negocio requiere. Entonces, digamos que esa es una gran visión que compartimos y que recoge lo que nos estás contando. Y ahí empieza, en ese ejemplo que hacemos en el otro, en esa huella, a entrar un tema que no hemos tocado en este podcast nunca, pero que me encanta, y tú eres una vida de estudiosa del tema, es la cultura. Uh-huh. ¿No? Digamos que en ese comportamiento del líder y en la manera como ese comportamiento permea los comportamientos de los demás, vamos creando cultura. ¿Cómo es, en tu visión, la relación entre liderazgo y cultura y la responsabilidad que tenemos como líderes en ese aspecto? Es la huella, yo creo que más fuerte que tiene sobre la cultura la tiene el líder, ¿sí? Cómo vamos trazando nosotros eso que queremos que pase, cómo vamos modelando comportamientos, cómo vamos modelando interacciones, relaciones con el otro. Sí. Creo que eso, la pauta, pues digamos que desde el liderazgo de cada uno que tenga, creo que es fundamental. Cuando hablas, por ejemplo, y por eso digo que siempre en las organizaciones la inversión en temas de liderazgo tiene que ser, casi que tiene que estar en todos los presupuestos de todos los años, porque es un trabajo constante, ¿no? Así o sea, es. no es como que te formé hoy y ya seguiste haciendo, sí. sino es un trabajo constante que tienes que hacer. Pero eso que yo sueño como organización o que sueño, digamos, como vivir en el día a día, pues es justamente lo que va a hacer que mis líderes sean los replicadores de esta materia. La forma en que yo quiero que se hagan las cosas, en la cultura de la compañía, cómo trazo ciertos parámetros de cómo nos comunicamos, qué creemos, qué valores están en la mitad de lo que hacemos. Yo creo que el líder es fundamental en eso. Tiene que copiar y entender bien, formarse para poder acompañar y pues seguir de la mano justamente con el resto del equipo para sembrar eso. ¿Por qué me parece tan importante que entendamos en esta comunidad de Mujer Consciente ese tema? Porque en el episodio pasado
yo les decía, miren, cuando vimos la serie del ADN de la líder consciente que me contaste que has oído algunos de los episodios, claro que hablamos de los dolores del liderazgo, en particular del liderazgo femenino, claro que hablamos de brechas de género, claro que hablamos de los sesgos que existen, pero la gran pregunta es ¿cómo me paro frente a eso? Y lo que les decía en el episodio pasado es, yo me paro frente a eso fortaleciendo mi liderazgo. Porque cuando yo fortalezco mi liderazgo, empiezo a gestar comportamientos distintos a mi alrededor. Sí. Empiezo a impactar el comportamiento de las personas con las que interactúo. Y si puedo impactar la cultura de la organización, esa organización en donde estos comportamientos míos como mujer, líder, empiezan a liberarse del sesgo, empieza a liberarse de esas posturas de las que tanto se habla en términos de liderazgo femenino. Y ahí es donde quiero, como a quienes escucharon el episodio pasado y si no, las invito a que lo hagan, el poder reconocer del poder que tenemos cuando asumimos con fuerza y con responsabilidad nuestro liderazgo y en la necesidad de fortalecerlo. Y Lau, tú decías, es que las organizaciones debemos tener en el presupuesto el desarrollo permanente del liderazgo. Sí, pero yo soy una convencida que también cada una de nosotras tiene que asumir la responsabilidad de procurarse su desarrollo, o porque aprovecho las oportunidades que me da la organización, o porque busco que la organización me acompañe en mi desarrollo, porque de manera personal digo que hay unas brechas en mi liderazgo, hay cosas que debería de poder fortalecer y me hago cargo. Creo que el liderazgo también arranca por ahí, ¿o no? Esto lleva una parte de conciencia primero, ¿cierto? De saber dónde estoy parado para saber, digamos, a dónde quiero empezar a dar pasos. Claro. Creo que ese ejercicio de la conciencia personal, pues es el que nutre justamente que tú sientas más curiosidad de decir por dónde empiezo a aprender. Cuando te hablaba desde el punto de vista de la organización, claramente, pues creo, digamos, y así como todo mi camino ha estado justamente en parte de organización, donde muchas veces de manera automática vamos haciendo cosas, pero creo que parte del ejercicio que hemos tenido desde que empezamos con She Leads y demás es como yo me doy cuenta también de muchos temas que a veces como que los dejo pasar. O sea, como que van pasando en mi vida y ya pasaron y ya. Y no. Dame un ejemplo específico en qué estás pensando, como para hacerlo más claro. No sé, posturas que a veces uno toma frente a situaciones que te da la vida, ¿no? Frente a conversaciones que tienes con alguna persona de tu equipo y que uno dice, ¿por qué esta persona está actuando de esta manera? Pero no te paras pues a mirar y yo cómo estoy actuando también frente a ¿Y eso. quién soy frente a eso que el otro hace? Sí. Exacto. Entonces creo que eso es como una llamita que empiezas a aprender en ciertas cosas y que hace que justamente sí te vayas a buscar por tu, digamos, por tu propio interés. Y aquí hablamos un tema del protagonismo, ¿no? Protagonismo que yo quiero tener de mi vida, el protagonismo que yo quiero tener de las decisiones que hago, de las decisiones que voy tomando, de los pasos que voy dando, cómo quiero yo pues estar frente a eso. Así es. Y ahí hoy en día, como le hemos hablado también en otros espacios, creo que hay un sinnúmero de herramientas a las que uno puede acceder también, que le ayudan a fortalecer ese cómo estoy y que hacen que el día de mañana cuando te pares frente a cierta situación, pues ya tengas ciertos elementos que te ayudan a pararte distinto y a liderar. Sí. Eso finalmente estás entrando en la definición de lo que es el liderazgo consciente, ¿no? Yo me acuerdo con la primera conversación que tuve con Lau en noviembre del año pasado sobre liderazgo. Tú hablabas de liderazgo transformacional y yo te decía, para mí es el concepto de liderazgo consciente, que es eso que acabas de decir, esa conciencia de ¿por qué crees tú o cuál crees tú que en las organizaciones de hoy, con la realidad y el contexto que vivimos, el liderazgo consciente es relevante? ¿Y cuál ha sido tu experiencia y tu observación de cómo ese liderazgo donde no es solamente el gerenciar, el mandar, sino la conciencia de las relaciones, de la mía conmigo y de la mía con otros,
¿Qué has observado en sus procesos? ¿Qué tan relevante ves ese liderazgo consciente al interior de las organizaciones? Yo creo que eso es lo que te ayuda a construirte en los diferentes roles que tienes en la sociedad, ¿no? O sea, eres un líder consciente cuando eres el gerente, el director o el coordinador o el esposo, sí, o sea, como que en todos los roles que tú tienes en la sociedad, eso es lo que te va diciendo dónde te estás parando y qué estás haciendo. Yo creo que cuando nosotros empezamos a dar esos pasos de conciencia, es conciencia en cómo actúo en cada uno de esos círculos y en cada uno de esos, digamos, como digo yo, contactos de valor que puedo tener con otros. Y no saber, así casi que desde que vas incluso manejando, saber cómo puedes aportarle o hacer, como digo yo siempre digo, dejar la huella, de hacer la buena obra del día, de dejar el paso, de hacer otras cosas, cómo voy liderando mi vida para abordar situaciones que pueden ser buenas, no tan buenas, que pueden tener diferentes posturas y que seguramente pues tienen que tener algún impacto en el otro, porque siempre estamos interactuando con otras personas. Siempre. Entonces, por más que creamos que estamos centrados en una sola cosa o pensando en un solo tema, pues alrededor hay un montón de gente mirando y observando y aprendiendo de lo que uno va modelando. Así es. Entonces, para mí es ser consciente de eso, ser consciente de todo eso que está ocurriendo y de lo que estoy generando en los demás. En tu experiencia, en particular con el trabajo que hemos hecho en este momento en tu organización, en MTS, ¿qué tanto logramos permear la cultura a través del liderazgo? ¿Qué tanto logramos permear estos líderes a través de sacudirlos un poco y movilizarlos, es la palabra que estaba buscando, desde el liderazgo consciente? Yo creo que hoy en día hay apertura de muchas cosas donde la gente está, o sea, siendo consciente también. Algunos tal vez de una manera más fácil que otros han llegado a mirar hacia adentro para entender qué está pasando, cómo me siento. Y te das cuenta, pues digamos que son como ciclos, ¿no? Como momentos de vida y ciclos de vida en los que se encuentran los líderes para recibir esto. Pero creo que justamente con el trabajo que se ha hecho es como empezar a nivelarlos todos en un momento de decir, parémonos desde acá y miremos cómo estamos, cómo están los equipos y qué es lo que nosotros estamos generando. Claro. Como eso que te digo, esa conciencia de no solamente voy caminando y me llevo ciertas cosas, sino cómo estoy yo parándome frente a esto. Creo que la receptividad de la gente ha sido muy grande. Y de hecho, lo que más te piden es qué herramientas me das para esto. Sí. O sea, en diferentes espacios como que la gente también lo está buscando. O sea, el mismo líder está buscando las respuestas de cómo lo hago. Claro. Soy consciente que de pronto hay algo que estoy dejando de hacer. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo Yo creo voy aprendiendo? que yo siento que el liderazgo es casi que un estilo de vida, es la definición acompaña la definición de quién soy y quién elijo ser en todos los aspectos de mi vida. Es decir, creo que es una permanente evolución y un permanente cambio a la construcción del líder y de la líder que somos. Pero sí creo que hay herramientas, creo que hay que identificarlas y aprender a ejercitarlas y a desarrollarlas. O sea, yo sí creo que la conciencia es como un músculo, que a medida que lo vas ejercitando se va fortaleciendo y cada vez es más fácil. No que uno llegue un día y diga, ya soy el líder consciente perfecto y ya zen, el mundo no me afecta. No me afecta nada. Y la tengo controlada, no, pero sí creo que tener herramientas hace que sea cada vez más fácil y más práctico y más efectivo el actuar desde ese liderazgo más consciente. Y cuando empiezas también como no estandarizar, porque no todos los líderes son iguales, No. ¿cierto? Cada uno tiene como su capacidad y su característica para establecer el liderazgo. Pero cuando empiezas a, digamos, como estandarizar ciertas formas que se acomodan a la cultura, aquí resolvemos de esta manera, aquí hacemos de esta manera, entendiendo la diversidad que tienes, pero sí hay ciertas cosas que dices que permitimos acá y que no. Sí, los acuerdos de la cultura, de acuerdo.
En Chilis me decías, es un regalo, lo recibo como un regalo enfocado en la mejora personal. ¿Cómo viviste? O sea, ¿qué te motivó realmente a tomar la decisión de decir, bueno, voy a hacer un programa de liderazgo enfocado en lo femenino? ¿Y qué expectativas tenías o cómo fue que llegaste a esa decisión? Y luego, ¿cómo te atravesó Chilit? Son como esos dos temas que me gustaría conversar contigo antes de cerrar. Mira, yo creo que uno con la experiencia, con los años, vas aprendiendo en muchas situaciones a, a actuar, ¿cierto? Pero yo jamás había estado en un tema de liderazgo femenino como tal y sí me causaba curiosidad, porque yo decía, de pronto esto que yo he aprendido en mi experiencia, en diferentes partes donde he tenido que, digamos, como que interactuar y aprender de culturas y de gente, posiblemente hay ciertas cosas que yo estoy dejando de hacer y que hoy existen y son prácticas que existen, ¿por qué no entrar al programa? Y eso fue lo que me llevó, ¿sí? Okay. O sea, como entender unas herramientas, más allá de lo que aprendes casi que haciendo, como de poder decir, paremos un momento, escuchemos qué está ocurriendo y escuchemos también de otras mujeres cómo lo están viviendo, y de aquí saquemos cosas que nos sirvan para ir más allá. Claro. Y para mí fue eso el programa, o sea, realmente sentarme a escuchar otras perspectivas de los temas, pero además combinarlo con temas que me llevo para reflexión de cómo estoy haciendo esto, o sea, como que el mundo también te tiene un modo demasiado automático. Y para mí fue como esa pausa de decir, venga, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos sintiendo? Porque creo que sentirse es importante, conectarse con eso que me está produciendo y no solamente con sacamos esto adelante o esta persona salió o pues digamos hay gente que digamos en la historia de la vida te va diciendo, oye, me gustó como tú digamos acompañaste al equipo en tal momento, hiciste tal cosa. Yo digo, bueno, bien, pero sí creo que es un deber que tenemos de hacer el alto y mirar qué cosas podemos hacer mejor en esto que hoy venimos actuando en el día a día. Y eso para mí fue Chilitz, una pausa como para tomarse un café así con calma y mirar qué cosas podía sacar para mi vida, no solo laboral, sino personal también y de cómo me siento. ¿Y qué te llevaste? ¿Algo en particular de eso? Después de esa pausa, ¿qué te llevaste? ¿Qué construiste de esa mirada que te ofreció Chilitz? Fíjate que el reforzar, por ejemplo, conceptos como tú eliges de dónde te paras, tú eliges cómo ves las circunstancias, tú eliges, o sea, como tú eliges, no es algo que venga por inercia, que te venga llevando. Te toca hacer, no, yo elijo cómo quiero pararme para ver esto. Eso para mí fue, digamos, algo que marcó, digamos, la diferencia en ese sentido, sobre todo porque como que puede ser cosas que uno haya, digamos, como que las tengas por ahí un poquito presentes, pero lo traes a la conciencia plena de, sí, yo elijo acá cómo voy a hacer frente a estas circunstancias que están ocurriendo. Así es. Y qué quiero que pase. Entonces creo que ese es el tema. Bien. Y finalmente, me gustaría como, ya pensando en la audiencia específica de este podcast, que somos mujeres interesadas en todo el tema del liderazgo femenino, ¿qué le dirías tú a esta mujer ejecutiva que está escuchando este episodio y que está pensando en qué es esto de fortalecer mi liderazgo femenino, si vale la pena invertir tiempo y dinero y energía en hacerlo, como cuál es ese camino, cuál es esa postura tuya, o sea, cuál sería ese mensaje de tu experiencia que les dejaría respecto a esa inquietud de fortalecer específicamente paradas desde el liderazgo femenino sus posturas para el mundo empresarial y su trabajo. Yo creo que siempre que sea invertir, uno invierte en uno, o sea, uno invierte mucho en los demás, eso sí es, pero no inviertes en ti. Sí. Y creo que la inversión en uno es lo que le ayuda, pues justamente a ser mejor, a sentirse mejor y a,
digamos, a darle a los otros más cosas. Entonces, creo que el mensaje para todas sería, así como nos damos, o hay ciertos regalos que siempre ofrecemos a otros, pues hay que ofrecerse regalos para uno mismo, que le ayuden justamente a sumar en eso que hace. La conciencia de dónde están actuando, más allá de voy a tener tal logro para que me lo reconozcan, voy a marcar esto para que me digan, pues yo me conecto conmigo, me siento feliz haciendo esto que estoy haciendo, siento que esto me está sumando, siento que estoy frente a una situación que yo debo liderar y tomar, digamos, de una manera diferente. Creo que eso sería como más bien el mensaje para todas. O sea, como que cojamos las riendas de la vida. El programa creo que ayuda bastante en ese nivel de conciencia que debo tener sobre lo que hago y creo que esa es la forma en la que uno puede vivir su vida de una manera más plena. Totalmente de acuerdo. Haciéndonos cargo. No Al solo- final, creo que es una manera de hacerse cargo. No solo invirtiendo en términos económicos, sino de tiempo. Regalarse el tiempo, hacer la pausa. Yo creo que eso tal vez es lo que más nos cuesta. El decir, porque fíjense que decimos, ¿a qué horas? Es que no tengo tiempo y estoy muy ocupada en la oficina y no puedo delegar y no, como si sacar tiempo para nutrirme y fortalecerme a nivel profesional es imposible. Entonces en las noches, pero en las noches estoy cansada, estoy drenada, estoy atendiendo a la familia, si tengo familia, como que no encontramos un punto de ganancia en el tiempo. Y creo que ahí hay un gran nivel de conciencia. Si no le hacemos tiempo a educarnos, a fortalecernos, a nutrirnos intelectual, mental y espiritualmente, pues es muy difícil que las cosas afuera cambien, ¿no? Así. Entonces creo que esa es como la gran responsabilidad que tenemos con nosotras mismas de asumir nuestro liderazgo y de asumir que debemos aprender o que es nuestra responsabilidad desarrollarlo y aprender a uno, en dónde estamos con respecto a nuestro liderazgo y dos, qué herramientas me ayudan y me acompañan para fortalecerlo y poder crecer y elevar el impacto que genero en mi vida, en la vida de otros, en mis equipos y en el negocio. Lau, gracias. Como siempre, es un placer hablar contigo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este espacio y nos vemos en un próximo episodio.